que el que vive en Cristo hay una esperanza para vida eterna. Amén. Bueno, vamos ya a iniciar nuestro culto, nuestra prédica esta mañana. Y para esto pues vamos a buscar en Efesios 4, donde nos habla sobre la unidad de la fe, sobre la unidad de la iglesia, sobre cuando Pablo estaba preso en Éfeso. Dice: yo preso en el Señor ruego que andéis como es digno en la vocación que fuisteis llamados. La vocación, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús en nosotros? Nos vino a rescatar, nos vino a dar vida, nos vino a ordenar los pasos. Y como está escrito en Jeremías, ¿verdad? Que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues el hombre conocerá su camino? Con guardar su palabra. Y Dios, a través de estas palabras, nos llama a que todos nosotros andemos con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos unos con paciencia los unos con los otros. ¿En qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ser un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Así como un Señor, dice también, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Padre es para todos y en todos y por todos. Así que no hay otro Dios, dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre. De esta manera, pues, Dios nos llama a la unidad de la fe, a la unidad del Espíritu. Y como iglesia, ser una iglesia santificada para Él. Y vamos un poquito a seguir leyendo donde dice Efesios 4:12, dice así. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos llama a que nosotros como hijos de Dios no seamos movidos. Nuestra fe esté fundada, como dicen, en la roca, ¿no? Que es Cristo. Que nuestra fe como doctrina o como ministerio estar bien fundamentados en Dios. ¿Por qué? Porque de otra manera sería que nosotros seríamos llevados por ideologías, por la humanidad o por cualquier ideología o ciencia, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que no es aceptable a aquellas personas que son humanistas, porque para ellos es locura. Para la gente de ciencia o para la gente que estudia la ciencia, aquellos científicos, ¿no? La gente que quiere ver todo le quiere encontrar una lógica. La palabra de Dios no es para que uno encuentre una lógica. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios no se puede escudriñar más que por medio de su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu, ¿qué? Todo lo escudriña. El Espíritu Santo lo escudriña y escudriña nuestros corazones, para que nosotros seamos lavados de nuestras conciencias y purificando los corazones de toda maldad.
Así es que no podemos mezclar lo carnal con lo celestial. Porque dice que la palabra de sabiduría proviene de Dios y es el temor hacia Dios. Una vez que nosotros tenemos un temor reverente, Dios nos revela su palabra y su ciencia, su conocimiento, pero siempre Dios va a dar la palabra a nuestra vida. Dice para perfeccionarnos. ¿Qué es lo que nos va a perfeccionar? Nuestra alma, nuestros sentidos. Así como tenemos los 5 sentidos, también hay 5 ministerios dentro del cuerpo de Cristo. De manera que cuando nosotros nos entregamos a Dios cada día, purificando los corazones, lavando nuestra conciencia, como dice aquí, estando en la unidad, en la humildad y soportándonos con paciencia, usted y yo, no rebelándonos a nosotros mismos ni a nuestros hermanos, sino purificándonos en Dios. De esta manera vamos a llegar a que, como dice Pablo, a ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, porque la paz es la que nos va a dar esa confianza en Dios. Vemos que aquí Pablo les recomienda a los efesios. Quizás esa iglesia era una iglesia muy desordenada, ¿no? Como hay muchas iglesias. No porque vengamos a la iglesia pensemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. No. Nuestra vida va a hablar de lo que nosotros aprendamos. Es como cuando vamos a una escuela, ¿no? No todo aquel que va a la escuela pues se va a recibir, ¿no? Sino que el que sea inteligente o estudioso. Así es, si usted y yo venimos aquí a aprender la palabra, necesario es que nos purifiquemos. Porque posiblemente usted sea muy inteligente para aprender la palabra, pero quizás no la pueda aplicar o no la quiera aplicar a su vida. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta más buscar lo terrenal. Sí, y Dios quiere que nosotros andemos en esa unidad de la fe, en esa mansedumbre y en los frutos del Espíritu, que son mansedumbre, templanza. Y como dice su palabra, contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros caminamos en Dios, no hay ley para nosotros, porque solo Dios nos juzga. Dios nos va a ver como sus hijos y haciendo la voluntad de Él. ¿Quién es el que nos juzga? ¿Quién es el que nos perfecciona? ¿Quién es el que nos purifica? Es Dios. Pero si nosotros somos rebeldes y no queremos, y como dice aquí, para que no seamos personas fluctuantes o niños. ¿Usted conoce un niño? Cuando le dice, siéntate, no te obedece. Pero le tienes que hablar muy fuerte para que ese niño te obedezca. Así es Dios. Cuando nosotros somos niños fluctuantes, pues quizás no entendemos y caemos 1, 2 o 3 veces. Y Dios nos habla, obedece, ¿no? Y cuando ya de veras, pues ya nos dimos ciertos, pues, golpes de la vida, es cuando quizás aprendemos y decimos, Señor, perdónanos, ¿verdad? Por ser una persona rebelde. Dios nos llama a que nosotros fundamentemos nuestra fe en nosotros aquí, en una iglesia, ¿no? En una iglesia plantarnos y crecer en los dones. ¿Cuáles son los dones? O pues aquí están ya, ¿verdad? En Efesios 4, los dones espirituales. Dice en Efesios 4, 7, dice, pero cada uno de vosotros fue dada la gracia. La vez pasada hablamos de la gracia. La gracia es que Dios a través de su infinita bondad
ve cómo te esfuerzas para hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te capacita por medio de su Hijo, quedando los dones. Por eso el cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Y dio dones, ¿qué? A los hombres. Y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así como subió, dice que también descendió. Cuando dice que descendió, no tan solo descendió a la tierra, sino más abajo de la tierra, el centro de la tierra donde está el infierno. A las partes más bajas, donde dice que ahí él fue a predicar el evangelio a los infiernos. Cuando él murió, los 3 días que estuvo en la tierra, él estuvo, no durmió, ni estaba muerto, estaba predicando el evangelio en el abismo. Dice, y el que descendió, en el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llevarnos a todos y asimismo, dice el 11, y asimismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Aquí estamos viendo o leyendo los 5 ministerios que pudiera haber en aquellos que se esfuerzan, ¿no? En la iglesia que está unida. ¿Para qué Dios nos llama a la unidad? Para capacitarnos. Si nosotros estamos divagando entre 2 pensamientos, ¿usted cree que Dios nos va a unificar y dar dones? No. Mientras una iglesia no se mantenga unida, no va a haber dones. No va a haber derramamiento de su espíritu. Lo que Dios demanda es que nosotros seamos cada día humildes, seamos mansos, que soportemos como dice Pablo, ¿verdad? Soporta todo por amor a Cristo. Soporta las aflicciones y haz la obra de un evangelista. ¿Cuál es tu don? ¿O cuál es tu ministerio? Dependiendo cómo tú te desarrolles o te inclines hacia el servicio en Dios. Dios te va a capacitar mediante tu fe, mediante la fe, mediante la sujeción a Dios o la humildad. Ante todo la humildad, ¿verdad? Porque Él dice que da gracia ¿a quién? A los humildes. Te va a dar gracia. ¿Y qué es gracia? Es un don inmerecido que Dios da a los hombres. Dio gracia, dio gracia a los hombres conforme a la medida del don de Cristo. Dio su gracia, su amor, y Él nos ama. Los dones espirituales los da el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Y es de esa manera vamos a ser unas personas pues sujetas a Dios, merecedoras de su gracia, merecedoras de su misericordia y de su amor. Vamos a ver Efesios 1:23. Dice, de lo cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la plenitud de Dios. Cuando hemos aprendido a sujetarnos en la palabra, vamos a manifestar en nosotros la plenitud de Dios. ¿Y qué es plenitud? ¿Qué pudiera ser la plenitud? Es todo lo que te envuelve. Vas a ser lleno. Porque ya no vas a buscar las cosas terrenales. La plenitud es buscar a Dios en lo espiritual. La plenitud es que ya no dependes de lo que tienes. Que te olvidas que estás aquí como una persona que se aferra a esta vida.
sino que sabes que es una persona que vas a trascender más allá de esta vida. Y que vamos a pasar como dice la palabra, de vida a muerte y de muerte a vida. Eso quiere decir que es algo que a veces nuestra mente y nuestro corazón no puede entender, porque nosotros fuimos creados para vivir aquí en la tierra. Pero debido al pecado, pues nos hemos olvidado que no estamos, Dios ya cambió el sistema de que nosotros debemos de cambiar nuestra mente, debemos de cambiar nuestro corazón, que nuestra vida está en los cielos. ¿Por qué? Porque una vez que usted va a ir al cielo, de allá del cielo descenderás tú otra vez a la tierra. ¿Por qué? Porque dice que los justos heredarán la tierra. Y Dios, ¿y quién gobernará en la tierra? Jesucristo y sus apóstoles, ¿verdad? Ellos nos regirán como un gobierno en esta tierra, pero mientras pasa esto o eso, Dios nos llama a que nosotros mantengamos esa libertad, pero no libertad como libertinaje, sino libertad en el espíritu, que tengas esa libertad o esa plenitud, que seas llevado como el viento, pero obedeciendo a Dios. Porque no sabemos, cuando andamos en el espíritu, no sabemos a dónde vamos. Así como el viento sopla, decía el Señor, ¿no? ¿De dónde viene? No sabemos a dónde va. Así somos en el espíritu. Los que somos guiados por el espíritu, solamente el espíritu nos guía a toda verdad. O el Padre nos guía a toda verdad. Dios nos ama. Dios quiere que no nos movamos en otras fuentes, o aquí les llaman como aquellos hombres que traen doctrinas falsas, ¿no? Que nos fundamentamos en la doctrina de Cristo, la doctrina de la fe en Dios, porque hay muchos que dicen la palabra de Dios que apostatarán de la fe, ¿no? Estas son las personas que estaban dentro de nosotros, estaban en la iglesia, pero se fueron. ¿Por qué motivo? Porque no tenían ese fundamento en Dios, no tenían esa justicia en sus vidas, no tenían el amor y la misericordia. Quizás tenían comezón de oír, pero no de escuchar o de entender o de guardar en su corazón la verdad en sus vidas. Como aquí dice, ¿no? Dice que en Timoteo, 1 Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Fíjense, esas son disputas. Quiere decir que el hombre que está corrupto, ¿qué hace? Pues habla cosas necias y privados de la verdad. No están en la verdad, no están en el camino, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los de tales, pero con gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, piadoso, misericordioso. Esa persona, dice, es una gran ganancia, porque por nada hemos traído a este mundo. Sí, dice que nada hemos traído a este mundo y nada nos podemos sacar. Así como nacimos desnudos, así nos vamos a morir desnudos a la tumba, ¿no? No podemos llevarnos nada. ¿Qué
¿Qué nos puede decir? Dicen, o qué orgullo podemos tener que dicen, yo trabajé mucho, ¿no? Hice tantas riquezas, pero esas riquezas que no nos pueden seguir, no pueden ir allá, más allá donde vamos a ir, donde Dios nos va a llevar. No podemos ir más allá con las riquezas o con lo que poseemos o lo que trabajamos. Lo que trabajamos se queda aquí en la tierra. Quizás para nuestros hijos, quizás para otras personas, quizás para nuestros enemigos. Lo que tú trabajas aquí en la tierra, si es en lo material, aquí se queda. Pero si es para el Señor tenemos gran ganancia. Porque aquí dice, pero gran ganancia, ¿qué es? La piedad. Si tú eres misericordioso, si tú das esa paz, si tú das tranquilidad, si tú te inviertes para Dios en compañía, tienes un contentamiento, tienes paz. Dice algo que nos dice que seamos contentos con lo que tenemos, ¿no? Si tú tienes casa, techo y abrigo, con eso estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto es lo que ha traído al caos a la humanidad. Porque mucha gente no ve lo de los demás, sino ve su propio beneficio. Hablando del sistema, el sistema está mal, ¿no? Porque busca su propio beneficio. Pero el que busca el beneficio de los otros, este es un hombre piadoso. Porque la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y aquí vuelve a decir la fe. ¿Y qué es la fe? Es una certeza que tú estás convencido que nada te va a mover, de que te vas a plantar en Dios y que te vas a plantar en una doctrina donde nada te puede mover. Aunque te digan lo que te digan, que estás mal, pero si tú estás con esa fe y creciendo en Dios y en bondad, en mansedumbre, en templanza, tú estás bien en la doctrina correcta, porque obedeces la palabra y te santificas en Dios. Dice, por lo cual fueron traspasados de muchos dolores aquellos que amaron más el dinero, las riquezas, el poder, el poder someter al hombre, humillar al hombre y menospreciar a los pobres. Todo ese sistema Dios lo reprueba, ¿no? Pero para Dios dice que el gobierno, todo este gobierno tendrá su fin y vendrá un gobierno justo, el cual el Dios, aunque aquellos que no gobiernan con justicia, esos van a ser desarraigados y juzgados por el Dios Santísimo. Porque dice que Dios juzga reyes, Dios pone reyes, y también así como pone reyes, así como los pone, los quita. Así que nadie se puede gloriar. Y como decía Pablo, ¿en qué cosa me voy a gloriar? ¿Por lo que hago, por lo que predico o por lo que tengo? Dice, yo me glorío solo en mis prisiones. Me glorío en lo que sufro, en penalidades. Me glorío en mi sufrimiento, porque sé que algún día Dios quitará de mí toda lágrima, todo sufrimiento y todo dolor. Porque aún Él, siendo débil, o cuando nosotros somos débiles, pensamos en que somos personas pisoteadas, menospreciadas. Pero ¿quién fue menospreciado? Dice que la palabra que Jesús fue herido, fue menospreciado, fue escupido, y ante todo Él soportó todo por amor a nosotros. Cuanto más nosotros, hermanos, si tú y yo sufrimos para Él, por el ministerio, por predicar la palabra, que nada te pueda detener.
o que nada te detenga por llevar el mensaje de la palabra de Dios a tu vecino, ¿no? A tu familiar, a tu amigo, a tu enemigo. Porque Dios está llamando a una iglesia a que seamos unidos, a que no nos odiemos unos a otros, que no nos menospreciemos, que nos llamemos a la unidad de la fe, que nos llamemos al amor, que nos unamos al amor, dejando todo error y toda codicia, todo aquello que nos hace que seamos mal, que vivamos en maldad, ¿no? O que nos odiemos unos a otros, sino que nos purifiquemos. Que el Espíritu Santo sea nuestra estandarte, nuestra bandera, ¿no? Nuestra guía. Ser esa pauta en nosotros. Si estamos caminando mal, ¿quién puede enderezar nuestro camino? Sino solo Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice Jeremías. ¿Cómo el hombre va a buscar a Dios? Pues enderezando el camino, ¿no? Enderezando los pasos. Dios endereza los pasos del hombre. Dios llama a la unidad, al amor y a las buenas obras. Los invito a que ustedes permanezcan en esa unidad y que no se dejen manipular por estratagemas, como dice aquí la palabra, o mandamientos de hombres, por hombres filósofos, ¿no? Por la humanidad, por gente que no vive la palabra, gente manipuladora, ¿no? Que con astucia, porque la gente es astuta, hermano. ¿Y qué significa ser astuto? Es más como son inteligentes pero para lo malo. Tienen una astucia que envuelven al hombre a caminar en el error. Por eso dice que aquellos que transcriversan la palabra, la transgieren o la voltean a su beneficio, esos son hombres que son astutos. ¿Y quién fue astuta? ¿Qué animal fue tan astuto cuando pecó Adán y Eva, ¿verdad? La serpiente era astuta, Dios la llamó astuta la serpiente. Dios nos llama a que seamos prudentes. Y la prudencia quiere decir que seamos sabios. Dios nos llamó a que seamos humildes. Porque Él es humilde. Él nos enseñó la humildad. Él nos enseñó a no responder, sino a vivir en la unidad, en el amor, en la misericordia, en el perdón. Hoy, Iglesia de Cristo, nos llama al amor y que vivamos en plenitud, que vivamos y nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios, porque como dice el apóstol Pablo, a su tiempo recibiremos la recompensa, a su tiempo cosecharemos los frutos, a su tiempo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos como iglesia de Jesucristo. Mientras tanto, velemos como dice Pablo y seamos sobrios y no durmamos como los demás, sino caminando en el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a póngase de pie, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en el cuerpo de Cristo, porque sin ti nada somos, Señor. En esta mañana, Padre, aquí como matrimonios, tú eres el Dios
que guardas el pacto. Y así como pocos o muchos matrimonios que estén aquí, Señor, tú bendices el vínculo familiar. Tú bendices a los que andan en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. Así como el Padre es uno. ¿Sí? Decía Jesús, yo y el Padre somos uno. Así como nosotros somos un cuerpo, Padre, y como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Tú eres la cabeza, Señor. Y por lo tanto, tomamos la mente de Cristo. Llamamos, Señor, a la iglesia a la unidad de la fe, a la mansedumbre, a la templanza, al amor y a las buenas obras. Llamamos a la iglesia a que se vuelva a Dios, purificando los corazones, lavándonos con tu sangre preciosa, limpiándonos de toda impiedad. Nos llamamos, Señor, a que tú fortalezcas esta iglesia, y no tan solo esta iglesia, sino todas las iglesias, Señor, que se esfuerzan a hacer tu voluntad, que se esfuerzan a vivir en el cuerpo de Cristo. Bendice las familias, Señor. Bendice a nuestros hijos. Bendice a las esposas y a los esposos. Bendice a todas las iglesias que guardan tu pacto. Jehová sí que no, que significa nuestra justicia. Jehová, nuestra bandera, tú eres nuestro estandarte. Que seas nuestro Dios y reines en nuestro México. Que gobiernes con justicia, Señor. Y que tu amor inunde nuestro ser. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, revélate en nosotros. Revélate a los hombres. Revélate en nuestras vidas. Y santifícanos. Que tu palabra nos santifique y nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así, hermanos, como estamos, vamos a recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos despedimos de nuestros hermanos que nos escuchan por YouTube. Bendiciones y que pasen una bonita tarde. Amén.